el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El libro de los Hechos. Amamos al Espíritu Santo. 27:13. La tempestad en el mar. Bendito sea el nombre de Jesús por la tempestad. La tempestad, iglesia, es la que nos hace crecer en la fe y la confianza. Vemos la fidelidad de Dios en la tempestad, en la lucha. Siempre vemos como es su mano poderosa para librarnos, iglesia. Decía el apóstol Pablo, él tenía una misión, él tenía que ir a Roma, él tenía que llevar el evangelio a Roma, hermano. Tú tienes un propósito en el camino, el enemigo se va a levantar, iglesia. Pues la palabra, aunque el enemigo se levante como río, el espíritu que va a levantará bandera. Pero tú tienes que ser perseverante, firme en la fe, iglesia. Dice la palabra del Señor, y soplando una brisa del sur, pareciendo lo que ya no tenían, lo que deseaban, lavaron las anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Oriclón. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en el sitio, arribaron a la vela y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, hacía mucho que no comíamos, puesto pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y aquí Dios te ha concedido todo lo que en la nave están contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él lo ha dicho. Amén. Toma asiento, iglesia. Bendecimos al Espíritu Santo. Damos gracias al Señor por la fuerza que nos da, iglesia. Si estamos en pie, es porque nos da la fuerza a Él. Si estamos acá, es porque Él nos abrió la puerta. Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Y nadie llega al Hijo si no por el Padre. Si estamos acá, es porque Dios ha permitido que vengamos a la iglesia para escuchar su palabra, la cual la palabra es la que tiene que fortalecer nuestra fe, la cual tiene que levantarnos. Pero tenemos que oír la palabra con fe, atentamente a lo que Dios nos va a hablar, a lo que Dios nos va a exhortar y a lo que Dios nos va a corregir. Dios nos llamó con un propósito, revelarnos el misterio oculto que está hoy a los ojos del hombre. Pero hoy, mediante Cristo, Dios nos revela a nosotros el plan maravilloso de salvación. Porque el Evangelio fue y será llamado salvación. Pero es necesario que todo aquel que oye tiene que ir con fe, creyendo que lo que dice la palabra es veraz. Tener la convicción que la palabra fue escrita por el hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo. No fue escrita por interpretación del hombre, sino que escribió el hombre inspirada por el Espíritu Santo, el cual el Espíritu Santo nos va a hablar esta tarde. Y conocemos la historia de Pablo, aquel hombre, ¿entendés? El cual era como tú, como yo, un pecador. Mi alma te alaba.
Una persona que andaba haciendo muchos males, mi alma te alaba. El cual estaba condenado a una muerte y a un infierno seguro, mi alma te alaba. Pero Dios, como dice Efesios, que grande misericordia, mi alma se complació, mi alma te alaba, y se le reveló a Pablo mediante el Evangelio de Jesucristo, iglesia. Para que mediante Cristo, hermano, él sea llamado a una misión. Tú fuiste llamado con un propósito. Dios tiene como planes, mi alma te alaba. El Señor dijo a Ananías, ve a aquel lugar, porque allá estás solo y yo tengo planes con él. El Evangelio ha venido a nosotros con propósito, iglesia. Y el propósito de Dios, ¿entendés? Es que nosotros llevemos la luz, que prediquemos la buena nueva, que testifiquemos, ¿entendés? Como el gadareno, de lo que Dios hizo en nuestras vidas, las señales y maravillas. Para eso, hermano, Dios tiene que procesarnos. Para eso Dios tiene que enseñarnos. Para eso nosotros tenemos que crucificar y romper el compromiso que tenemos con el mundo. Todo aquel que siga a Cristo tiene que romper el compromiso que tenemos con el mundo. ¿Para qué, iglesia? Para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y tu vas y te identifique, no solamente con palabras, sino con presencia de Dios a los que están encadenados y cautivos en el pecado, el cual tiene ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, el cual nosotros estuvimos en otro tiempo. Por eso en esta noche el Señor nos habla a través de Pablo, la tempestad en el mar. Sabe que Roma era un imperio satánico, hermano. Satánico. El cual Dios enviaba a Pablo a meterse en la boca del infierno a llevar el evangelio, hermano. Pero el enemigo se va a levantar, hermano, como siempre se va a levantar contra nosotros, hermano. Y mucho más que eso, hermano, que hemos firmado un pacto con Dios. El firmar el pacto es con la sangre del Cordero, el cual Dios ha cumplido con nosotros, hermano, revelándonos y trayéndonos, hermano, a un camino de salvación, el cual Dios espera ahora en nosotros, ese mismo compromiso, la cual servíamos a Satanás en el pecado, en la inmundicia, en la maldad. Hoy yo le pido un compromiso mucho mayor con Él, porque de Él tenemos salvación, herencia en el reino del cielo. Por eso en esta tarde el Señor nos va a hablar de la tempestad, tal vez como la que pasó David, y como muchos hemos pasado tempestades en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con la salud, mi alma te alaba. El enemigo se ha levantado muchas veces y se levanta siempre contra la iglesia. Pero está escrito en la palabra que pelearán contra el Cordero, pero lo vencerá el Cordero, iglesia. Pero para eso, iglesia, tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Y no permitir que el Señor se aparte de nosotros. Sí, iglesia. La soberbia, la altivez del hombre, el cual Dios se aleja. Hebreo dice, yo me acerco a los corazones humildes y me aparto de todo altivo, iglesia. Todo altivo aquel el que no quiere oír, que no quiere ser enseñado, no quiere ser corregido. Mi alma te alaba. Aquello que le cierra el corazón a Dios y le quiere torcer la mano a Dios, hacer las cosas como uno quiere y no como Dios quiere. Dios nos ha salvado a nosotros, mediante el Evangelio, para que cada uno que estemos acá le entreguemos en posesión nuestra vida, para que Él ahora dirija nuestra vida mediante el Espíritu Santo. Y así como Dios enviaba a Pablo a llevar el Evangelio a Roma, mi alma te alaba, así Dios nos envía a nosotros, hermano, a que sigamos caminando en lo que hemos decidido, y hemos decidido seguir a Cristo. Para eso Dios nos dice la palabra, miren, aflicciones van a tener el mundo, pero confiad, yo he vencido. Nosotros tenemos que afirmarnos siempre en lo que Dios dice en la palabra y no enojarnos cuando mediante una palabra Dios nos exhorta a que dejemos las cosas mundanas, a que dejemos andar en un corazón altivo, a que dejemos andar en la oscuridad. Acompáñame, iglesia. Bendecimos el nombre de Jesús. Y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, lavaron ancla e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Odiclón. Hermano,
Siempre el enemigo se va a levantar, iglesia. Y mucho más en aquellos que han decidido seguir a Cristo. Pablo salía, hermano, con la barca. Mi alma te alaba y te bendice. Y lo primero que se levanta, ¿entendés? Fue un gran viento huracanado, hermano. Y ustedes saben lo que es un viento huracanado. No es un viento normal, iglesia. Y en el medio del mar, hermano. Pero nosotros, hermano, tenemos que mantenernos firmes y no dejarnos mover, hermano. Porque Dios no abandona a su pueblo. Dios no abandona a su pueblo. Hermano, si Dios prometió algo a nosotros, Él lo va a cumplir, hermano. Nosotros solamente tenemos que ser, como dice la palabra, varones esforzados y valientes. Mirando, hermano, con los ojos del Señor, mi alma te alaba. Hermano, en el momento difícil el Señor tuvo la confianza en aquel el cual lo había llamado con un propósito. Y siempre me lleva a mí el Señor al Getsemaní, a donde comenzaba el sufrimiento, esa noche de agonía, donde él sabía que esa noche, hermano, venía el sufrimiento y el dolor, venía la traición. Él sabía, hermano, que el enemigo iba a tomar posesión de su cuerpo, hermano. Porque no fueron los romanos o los fariseos, sino los demonios que estaban gobernando en aquel entonces, el cual Dios entregaba el cuerpo para que sea inmolado. Para que mediante ese sufrimiento hoy nosotros hayamos tener vida y tenemos vida, hermano. Pero dice que él clamó a Dios. Tú nunca olvides no dejes nunca de clamar a Dios. Tú tienes que estar orando a Dios. Pero tú no puedes orar a Dios con un corazón duro, hermano. Duro de exhortación, duro para aprender. Hermano, míreme, por favor. Dios está buscando corazones prestos para Él. Dios conoce los corazones. No podemos venir a la iglesia, hermano, a mostrarnos como unos buenos hijos, hermano. Y cuando Dios envía a nosotros, hermano, a enseñarnos, a corregirnos, hermano, mostramos la otra cara, hermano. Si tú quieres seguir este camino y tú quieres llegar a la meta, la cual Dios tiene una meta para ti, que es la salvación de tu alma, tú tendrás que tener un corazón presto para ser exhortado y corregido. Tú has venido acá para ser enseñado. Mateo 28 dice, ¿entendés? Y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles. Tú vienes acá para ser enseñado, iglesia. Tú no tienes que mirar quién te enseña. Tú tienes que estar abierto tu corazón para recibir la palabra de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque si este viento no te ha detenido, el que viene te va a detener, hermano. Porque Dios hace manifiesto en los corazones que están prestos para mí. Acuérdate que el Señor desechó a Saúl, porque Saúl desechó al Señor. Y dijo, ya tengo uno, conforme el corazón, hará lo que yo quiero. Tú estás acá para hacer lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Tú estás acá para vivir como Dios quiere, no como tú quieres. Tú estás acá para andar como Dios quiere, no para andar como tú quieres. Tú estás acá para entregar tu vida a Cristo, porque Cristo entregó tu vida por ti, iglesia. Y Dios te dice en Isaías, mira, que mis caminos no son tus caminos. ¿Qué nos aleja de Dios? ¿Qué nos aleja de Dios? La hipocresía, iglesia. No caigamos en la hipocresía. No caigamos en la apariencia. No caigamos en ser fariseo, iglesia. No caigamos. Muchas veces el enemigo se levanta, hermano. Y los que no andan en la verdad, Dios lo confronta. Dios te desnuda. Mediante las luchas, Dios te desnuda. ¿Viste que nunca creíste en mí? ¿Viste que no hiciste los deberes cristianos? ¿No repasaste mi palabra? Dios no desnuda, iglesia. Las luchas son para que Dios pruebe nuestro corazón. Si realmente le amamos a Él. Si hemos hecho los deberes cristianos. Si realmente vivimos de la manera que Él le agrada. Mi alma te alaba. Pablo no andaba en hipocresía. Por eso dice la Biblia. Que aunque el viento huracanado se levantó, la barca siguió navegando. Hermano, la barca es el evangelio. Tú estás navegando, iglesia. Vamos rumbo hacia los propósitos de Dios. Tú no hagas planes con tu vida. No hagas planes con tu vida.
Tú eres esclavo de Cristo. Tu vida no te pertenece. La mía no me pertenece. Encomienda a Dios tu vida y hágase tu voluntad. Y aceptemos, como decía David, aceptemos la voluntad de Dios. Porque aunque duela, y aunque estés cansado, Él va a sanar tu dolencia y Él va a dar fuerza en tus debilidades y te va a hacer llegar hasta la meta, iglesia. Acompáñame. Siendo arrebatada la nave, no pudimos poner prueba al viento. Nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. ¿Saben qué es esa palabra, hermano? Un día estaba en Numancia, viviendo con Nati. Allá fue la última vez que volvimos a estar juntos. Y se entera Natalia que yo andaba haciendo mis cosas malas. Y me deja. Me deja en Numancia, se va con los chicos y me deja. Y mi casa se convierte en un aguantadero de droga, delincuencia, mujeres, de todo, iglesia. Y un día me acuerdo que me levanté, un domingo, hermano. Y me levanté un domingo, vi la casa donde yo estaba lleno de cajitas de vino, papel de cigarrillo, papelillo, todo tirado. Y yo miraba lo que era mi vida. Y yo decía, qué loco. Mi vida no me pertenece. Hago lo que no quiero hacer. E hice esto. Dejé, ya está. En vano pelear. Me dejé llevar. Que acontezca con mi vida lo que yo no quería. Era una vida de perdición. Mi alma te alaba. Dice que iban en la barca, hermano. Y siendo arrebatado la nave, no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuántos matrimonios renuncian? ¿Cuántos jóvenes renuncian a alcanzar su propósito, hermano? Sin Cristo es imposible llegar a una vida conforme el deseo de tu corazón. Todos que estamos acá deseamos una vida y deseábamos una vida nueva o buena. Si llegamos a Cristo, porque vinimos a buscar esperanza, porque esa vida ya la habíamos perdido. Yo la había perdido, iglesia. Yo me dejé llevar por esa vida de alcohol, de droga, porque no encontraba el rumbo, no encontraba la manera. Me había cansado de nadar contra la corriente, buscando querer cambiar y no pude cambiar. Como esta barca. ¿Saben cuántos matrimonios se están separando ahora? ¿Cuántos jóvenes están renunciando a su vida? Porque no pueden salir de la esclavitud del pecado, de los vicios, de las maldiciones. Pero nosotros, iglesia, estamos en esta barca. Nosotros tenemos esperanza. Tenemos fe en Jesucristo, el cual Él, mediante su poder, nos lleva hacia la victoria, iglesia. El cual Dios prometió transformar nuestra vida. Él prometió libertarnos, sanarnos. Mi alma te alaba y te bendice. El cual nosotros ahora, conociendo a Cristo, tenemos que esforzarnos cada día y no olvidarnos de su palabra y no llevarnos por lo que estamos viendo o por lo que estamos viviendo, el cual nos quiere robar la fe y la esperanza. Pero si tú nos sacas y si yo nos saco los ojos de Cristo, hermano, Él nos va a dar victoria. Porque Él, hermano, venció y somos vencedores. Pero solamente renovemos los pensamientos. Un pensamiento de fracaso, de no puedo, no sirve, iglesia. Tenemos que tener la mente de Cristo, hermano. Él dijo, ustedes me van a dejar solo. Pero no voy a estar solo, mi Padre va a estar conmigo, tú no estás solo, el Padre está contigo, Él no te va a abandonar. Mantén la mente de Cristo, Él no abandona a tu pueblo, mantén la confianza en Dios, sigue caminando, sigue creciendo, sigue alabando, sigue sirviendo, iglesia. Bendito sea el Señor, acompáñame. Y habiendo corrido el 16, sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos llegar en el Pife y una vez subido a bordo usaron de refuerzo para ceñir la nave y teniendo temor de dar la sirpe arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Mira,
Mira cómo el enemigo nuevamente se levanta. ¿Cuánta lucha hemos tenido, iglesia? ¿Cuánta lucha hemos pasado, iglesia? Y no ha podido doblegarnos el enemigo. No ha podido, no. Aunque estábamos como a palma que nos doblábamos, hermano, pero estábamos cimentados firmes en la palabra del Señor, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos enseñado, en su palabra. No te dejes vencer, no te dejes engañar, no te dejes confundir. Retén firmemente lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado salvación mediante el nombre de Jesús. No suelte lo que Dios te dio. No lo venda. No lo descuide. Guarda en tu corazón una salvación tan grande. Cristo ha venido a traer salvación, iglesia. Y eres tú responsable. Como yo soy responsable de lo que Dios nos ha dado, iglesia. Mi alma te alaba y te bendice. Acompáñame. Dice el 20. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Muchas veces vamos a estar así, hermano. Va a ser tan dura la lucha, hermano, que nos vamos a quedar sin fuerza. Va a ser tan dura la lucha que nos vamos a quedar sin aire, iglesia. Pero acuérdate lo que dice la palabra. Yo me perfecciono en tu debilidad. Él, nuestro Padre, se manifiesta en nosotros en nuestra debilidad. No te olvides, iglesia. No te olvides que mañana, cuando no haya sol, cuando no haya estrella, dice que, hermano, eso perdió la esperanza de vivir, hermano. Era tanta la tormenta, estaban en el medio del mar, hermano, que decía la palabra, que perdió toda esperanza de salvación, iglesia. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de él, dijo, había sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta, tan solo para recibir esta pérdida. Escúcheme. Si tú no quieres tener pérdida, escucha la voz del Señor. No cierres el corazón al Espíritu Santo que te habla. Porque Pablo decía, mirá, si me hubiesen escuchado, ¿entendés? No estaríamos en esta situación. Muchas veces como padres no quisimos escuchar. Muchas veces como jóvenes no quisimos escuchar. Muchas veces como matrimonio no quisimos escuchar. Lo que Dios no hablaba, lo que Dios advertía. ¿Dónde están los hermanos que estaban? Que no están hoy. Que no quisieron escuchar la advertencia. No menosprecie el consejo del Padre. No menosprecie su palabra. No menosprecie la voz del Espíritu Santo. Porque Pablo decía, si ustedes me hubiesen escuchado, no estaríamos hoy como estábamos. Hermano. Pero Pablo tenía un Dios poderoso, hermano, el cual iba a responder a Pablo como te ha respondido a ti, como te ha respondido a ti y como te ha respondido. Él siempre responde a su pueblo, Él responde al clamor. Clama a mí y yo te responderé. Siempre está el Señor, iglesia, siempre está el Señor. Y dice, pero ahora exhorto, la palabra de exhortación es corregir. La palabra de exhortación es corregir. Dios nos exhorta. Él quiere corregirnos. Él quiere que ordenemos nuestros caminos. Él quiere que ordenemos nuestras prioridades. Amarás al Señor, tu Dios, por sobre todas las cosas. Pablo decía, los exhorto, hermano. A que cobren ánimo. Ellos estaban desesperanzados. Ellos estaban en el medio del mar. Era tremenda la tormenta que tenía. Eso perdió la esperanza de ser salvo. Acuérdate de esa palabra. Nosotros no tenemos esperanza. Acuérdate. Ahora estamos acá, aleluya, gloria a Dios.
Acuérdate que no estamos ahí afuera, perdidos en la droga, o en las maldiciones, que muchos de acá nos quisimos suicidar, que muchos nos dejamos de llevar a la deriva. Bueno, ya está, que se pura, no cambio más. No tenemos esperanza. Acuérdate, nunca te olvides de dónde Dios te ha llamado. Nunca, nunca, nunca. Acuérdate siempre de la misericordia que Dios tuvo contigo. Decía Pablo, pero ahora exhorto a tener buen ánimo. ¿Qué dice Dios? Cambia tu cara. Cambia tu cara. Cambia tu cara. Cobra ánimo. ¿Por qué? Mi alma te alaba y te bendice. Ten buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida. Hermano, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que todo lo que está en mi mano, nadie arrebatará. Todo lo que está, nadie te arrebatará. Nadie te arrebatará. Él dice, yo conozco a mis ovejas. Yo conozco a mis ovejas. Repréndenos afuera. Fuera preocupación, fuera duda, fuera. Échalo fuera. Bendito sea el Señor. Exhorto a que cobren ánimo. Hermano, eran casi 300 personas que estaban en la barca. En tremendo. En el medio del mar, hermano. En el medio del mar. Una gran tormenta, hermano. Pero Pablo era el siervo del Dios Altísimo. El Espíritu Santo que está en este lugar. El que te habla, Anto. El que te habla, Ale. El que no es nosotros. Yo no soy. ¿Qué es esa cara? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás mal? Tengo que soltarte, tengo que corregirte. Tengo que decirte, cambia ese pensamiento. Cambia la forma que está viendo las cosas. Dice la palabra, Él ha puesto el poder en nuestra boca. Y todo lo que atare será atado. Y todo lo que desate será atado. Te es amado para bendecir. Tú suelta la bendición. Declara las cosas como son, como las que son. ¿Cuántos están débiles acá? ¿Cuántos están cansados? Yo estoy fuerte, decía Caleb. Yo estoy fuerte, decía Caleb. Le decía Josué, dame esa potestad, dame esa edad, porque soy muy fuerte. Tú eres fuerte, iglesia. Es la fuerza del cansado, Pídele, dame fuerza, Padre, dame fuerza, Padre. Bendito sea el Señor. Pero esto es para los que creen, iglesia. Si tú no crees, hermano, ¿entendés? No le estás agradando a Dios. Tú dirás, pastor, ¿sabe mi problema? Pastor, ¿sabe? No, yo no lo sé, Dios lo sabe. Porque Él escudriña los corazones. Y tal vez en esta noche hay corazones que están preocupados, que están luchados. Mi alma te alaba y te bendice. Dice la palabra. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. La palabra ángel significa enviado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, el ángel de Jehová. Hermano, el Señor está en este lugar. Pero fíjate cómo estás caminando, Gómez. Fíjate cómo estás caminando, Fabiana. Fíjate cómo estás caminando, Damián. Fíjate, porque Él ha puesto la buena semilla en nuestro corazón para que demos fruto. La palabra, la semilla, la que transforma la vida del hombre, es la palabra de Dios. El Espíritu. Entonces, es el alfarero que nos va transformando. Pero no vas a contra la palabra. No sea como Saulo de Tarso. No seas un fariseo. No seas hipócrita. No, iglesia. Endereza y examina tu camino. Vuélvete al Señor. A esa fe, esa confianza. Si tú tienes fe, confianza en el Señor, entonces cambia esos pensamientos. Cambia esas actitudes. No salga de acá y haga lo contrario allá afuera con tu esposo.
con tu padre. No lo haga. No lo haga. Reprende lo malo, reprende. No provoquemos a ir al Señor. Dios no va a dejar hipocresía en este lugar. Él no va a dejar, ¿entendés? Esos lobitos que se disfrazan de cordero. Dios no va a dejar. Aquel que hace cosas ocultas, Dios no va a dejar. Aquel que quiere engañar, Dios no va a dejar. Donde está el Espíritu Santo, hace manifiesto las obras del diablo. El Espíritu saca a luz todo, iglesia. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él nos da tiempo, iglesia. A ti y a mí, a que enderezcamos el camino. A que nos afirmemos en lo que hemos decidido. Mi alma te alaba y te bendice. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien soy y a quien sirvo. No te olvides a quien tú sirves. No te olvides quién te ha llamado. No te olvides. Si tú me dices, me llamó Dios mediante el Evangelio, entonces honra a tu Padre. Si Dios te llamó mediante Jesucristo, obedece a tu Señor de señores, obedécele. Si tú vienes a la iglesia para aprender, repasa lo que yo te he hablado. Ordena tu vida con tu esposa. Ponte a cuenta con tus hijos. Humíllate ante Dios. Confiesa tu pecado. Entonces hará que la semilla cayó en buena tierra, la cual da fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Tú tienes un llamado de parte de Dios. A mí me llamó Dios mediante el Evangelio. Jesucristo es el Señor de mi alma, al cual le debo obediencia. El cual Dios me llamó mediante Jesús para honrar al Padre. Como hijo de Dios, tenemos que honrarlo. Porque ahí ando oyendo cositas de ciertas esposas. Oigo cosas de ciertos hermanos que me entristece. El corazón no puede ser que sean así. No entiende que ahí está el Eterno, lo estás viendo el Eterno. ¿Cómo van a ser así? Y después nos presentamos en la casa del Padre a querer servir al Señor con manos sucias. Alabar al Señor con labios engañadores. No, iglesia, no permitamos. No caigamos en eso, iglesia. Ahí anda mucho aleluya. Que hoy le hablaba con mi cuñado, se mete a la iglesia y el pastor se va con la mujer del diácono. Y el joven se va con la jovencita. Y así, cuánta inmundicia en la casa del Señor. Tantos pastores que permiten y cuántos pueblos, un pueblo que deshonran a Dios, viviendo en el pecado, pensando que Dios puede ser burlado. El cual yo dije, seguir en el pecado, Señor. Un día va a estar conmigo cara a cara vos. Todo el mundo está cara a cara con yo, iglesia. Podemos engañar al pastor, podemos engañar al pueblo. Dios no puede ser engañado, iglesia. Tenemos que cuidarnos nosotros. Tú cuida tu corazón. Tu corazón tiene que estar limpio. No que haya entender el robo, el engaño. No, cuida tu corazón. Que tu corazón no sea malo. No sea malo tu corazón, iglesia. Amén. Amén. El ángel de Dios, a quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Tal vez tú dirás, yo no cambio más. Tal vez yo no puedo pasar este Jordán. Tal vez yo no paso estos muros. Dios te dice, no temas. No sé cuál es tu temor. No sé cuál es tu duda. Pero si tu temor, si tu enemigo es el temor, levántate contra el temor mediante la fe en Cristo. Vence ese temor. Porque Dios dice, no temas, acuérdate de la victoria que Dios nos ha dado. Mire, ustedes vieron acá a otro David. Ustedes vieron acá otro David, iglesia. Porque es el poder de Dios, iglesia. Es el poder de Dios, iglesia, que se ha manifestado. Es levantando al que está caído, dando fuerza al que no tiene ninguna, libertando al oprimido, hermano.
Es el poder de Dios que lo hizo, iglesia. Porque Él es fiel a su pueblo, iglesia. Él es fiel a aquel que te llamó y dice, yo soy fiel a ti, yo soy fiel a ti, yo soy fiel. Mi nombre es fiel y verdadero, iglesia. No tema, es necesario. Sí, iglesia. Es necesario, Jiménez. Lucas, es necesario. Señor, ¿por qué me pasa esto? Es necesario. Mire, hermano, que como yo le conté que me estafaron a mí la plata que había invertido, hermano, eso me mostró así, hermano, me bajó, ¡pum! Así como un roce me trajo cuando yo estafé a una persona. Es necesario, Alejandro, para que nunca más lo haga, Alejandro. El dolor que causaste, la frustración que causaste es la que te causa a ti ahora. A veces es necesario pasar, hermano, por cosas. Y yo me decía, pero yo nunca hice esto, ¿entendés? Entonces lo estás pasando por causa de Cristo, que tiene recompensa. A veces es necesario pasar por diversas luchas, diversas injusticias, pasar por necesidades. A veces pasamos porque somos cabezón, por no escuchar a Dios. Y a veces tenemos que pasar porque eso sembramos y eso vamos a cosechar. Pero ahí está Dios para consolar. Ahí está Dios para sostenerte. Ahí está Dios para acompañarte mediante el Espíritu Santo, iglesia. No temas, decía Pablo. Necesario que comparezca ante el César. He aquí, Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Mira, hermano, Pablo iba a Roma de parte de Dios. Pablo es necesario que comparezca ante César. Porque Dios llamaba a Pablo para aplicar a los reyes, a los gobernantes, a gente con allá. ¡Pum! Él venía de parte de Dios. Y todos aquellos que somos enviados de parte de Dios, el enemigo no puede detenernos, iglesia. El enemigo no puede detenernos, iglesia. Tenemos todo a favor. Tenemos a Dios de nuestro lado, que nos guarda como guarda a Job. Y nos dio de su espíritu. El espíritu de Él nos dio, que es el Espíritu Santo. El cual Pablo es un ejemplo. Yo quiero decir persona con carácter, con valentía. Persona valiente, iglesia. Tú tienes que ser valiente para esto. Tú no puedes decir, yo soy un cobarde. Porque Dios nos llama con él. Sí, yo era cobarde. Porque soy valiente ahora. Porque puso de su Espíritu Santo. Mi alma te alaba y te bendice, iglesia. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en que Dios será así como Él ha dicho. Mira, hermano, Pablo alentaba en otro momento difícil, hermano. Tú siempre, Dios te ha llamado a ti para que tú seas una persona de parte de Dios, ¿entendés? Que tú alientas al que está mal. Mire, hermano, yo he pasado muy difícil, hermano. Y nunca esperé de nadie, hermano. Siempre vine al Señor a buscar fuerza, hermano. Tú nunca esperé de nadie. Ven al Señor a buscar esa fuerza, ese consuelo, iglesia. Pero sí, Dios me puso a mí para hacer bendición a otra iglesia. Dios te ha llamado para que tú puedas consolar y fortalecer a otro hermano. Porque es la palabra de Dios la que nos está alentando ahora, hermano. La que nos está fortaleciendo, hermano. La que dice Dios, levántate. Cambia de pensamiento, cambia de mirada. Es necesario de que llegues a la meta. ¿Por qué? Porque ya Dios preparó todo para ti. Si tú no tienes, me dijo alguien hace poco, pero yo no tengo, me cuesta tener la medalla de salvación. Qué lástima, hermano. Que a esta altura, ¿entendés? Uno tiene que escuchar eso. Que tiene la mirada en lo terrenal y no en la salvación. Tú tienes que exhortar tu corazón
Tú tienes que cambiar esos pensamientos y poner la mirada, hermano. Yo siempre voy a decir, hermano, usted no sabe el deseo que tiene Dios que estemos con Él. Usted no tiene ni idea el anhelo del Padre de que estemos en su presencia. Ese mismo deseo espera a Dios que yo tenga por Él. Tú tienes que tener ese deseo de estar con tu Padre. Si tú no tienes ese deseo, preocúpate. Preocúpate. Te exhorto. Te exhorto. ¿Entendés? Que se despierte de ti ese deseo. Señor, despertá eso en mí, Señor. Despertalo, Señor. Porque si tú no tienes ese deseo, hermano, entonces donde está tu corazón, está tu mirada. No ponga la mirada en terrenal, iglesia. Acuérdate lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Ves todo esto?